Bien, entonces dijimos que la química es la ciencia que se va a encargar del estudio de la materia, sus propiedades, los cambios que experimenta y las variaciones de energía que acompañan a dichos procesos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que durante mucho tiempo los conceptos de materia y masa se consideraron sinónimos. Esto fue así hasta que a principios del siglo XX el físico Albert Einstein demostró que masa y energía en realidad son dos componentes de la materia. Entonces podemos hacer la salvedad y establecer que la materia es todo lo que tiene masa y ocupa espacio, mientras que la masa es una medida de la cantidad de materia de una muestra. Entonces podemos decir que cuanto más pesado, cuanto más masivo es un objeto, mayor fuerza necesitamos para ponerlo en movimiento. Por otro lado, dijimos que la energía se define como la capacidad para realizar trabajo o transferir calor. Yo les pregunto si conocen algún tipo de energía, probablemente me puedan nombrar muchas, como la energía mecánica, eléctrica, química, calorífica. Si bien existen muchas, podemos nombrar dos tipos principales como son la energía cinética y la potencial. En un cuerpo en movimiento, pensemos en una pelota, posee energía debido a que está en movimiento. Y esta energía recibe el nombre de energía cinética, la cual representa la capacidad para realizar trabajo de modo directo. Mientras que la energía potencial va a ser la que posee dicho objeto debido a su posición. Pensemos en este ejemplo. Acá tenemos algunos de los comienzos de la fotografía. Esto fue en 1864 cuando Alfred Brothers usó por primera vez una reacción química para generar una luz tan potente que en ese momento se utilizó como flash en la fotografía. Lo que hizo acá fue quemar una cinta de magnesio y esto se produce por la combustión del polvo de magnesio aplicada a la toma de una fotografía. ¿Qué ocurre acá? El magnesio, en presencia de oxígeno, reacciona formando el óxido de magnesio. Es el polvo blanco que podemos ver en esta fotografía y en ese momento genera entonces un gran resplandor. Lo que vio es que la masa de óxido de magnesio formada era igual a la suma de las masas de oxígeno y de magnesio. Y esto se vio que era así para todas las reacciones químicas. Por lo tanto, a partir de esta observación se planteó la ley de la conservación de la materia, la que establece que no hay cambios observables en la cantidad de materia durante una reacción química o un cambio físico. ¿Qué pasa ahora si pensamos en una central hidroeléctrica? En este caso, vemos que la electricidad se genera mediante la conversión de energía mecánica en energía eléctrica. Entonces, a partir de este ejemplo, podemos postular la ley de la conservación de la energía, la que establece que en una reacción química o un cambio físico, la energía no se crea ni se destruye, sino que se convierte de una forma a otra. Todo esto nos lleva al comienzo de la era nuclear en la que los físicos se dieron cuenta en que la materia podía convertirse en energía. Y esto nos lleva al postulado de una de las ecuaciones más famosas de Albert Einstein, la que establece que la cantidad de energía que se va a desprender cuando la materia se transforma en energía va a ser igual al producto de la masa de la materia transformada por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, de la combinación de las leyes que hemos enunciado, es posible postular la ley de la conservación de la materia y energía, que establece que la cantidad combinada de materia y energía del universo es constante. Bien, habiendo entonces descrito estos conceptos, materia, masa y energía, podemos comenzar nuestro estudio de la química analizando algunas formas fundamentales en que se describe y se clasifica la materia. La materia la podemos clasificar en dos formas principales, de acuerdo a su composición química y a su estado físico. Entonces, si pensamos en su composición química, la materia se clasifica en sustancias puras, es decir, la materia tiene propiedades definidas y una composición que no varía de una muestra a otra. Por ejemplo, si yo tomo una muestra de sal de mesa aquí en Bariloche o la tomo en Jujuy, las propiedades de ese cloruro de sodio no varían entre una muestra y otra. Dijimos entonces que las sustancias puras se dividen en sustancias simples, que van a ser aquellas compuestas por un solo elemento químico,
un solo componente, y cuando nos referimos a elemento químico, estamos hablando a todos los elementos que figuran en la tabla periódica. Y si pudiéramos hacer un análisis microscópico de esta muestra, veríamos que está compuesta solo por átomos del mismo elemento, cobre. Y las sustancias compuestas son aquellas formadas por más de un elemento químico. Por ejemplo, si pensamos en el agua, todos sabrán que la fórmula química del agua es hidrógeno 2 oxígeno, está compuesta por dos elementos. O incluso si pensamos en la sal de mesa, el cloruro de sodio, que tiene este hábito, son cubitos, vemos que está compuesta por átomos de sodio y por átomos de cloro. Entonces las sustancias compuestas están formadas por más de un elemento químico. Sin embargo, la mayor parte de la materia que conocemos consiste en mezclas de diferentes sustancias. Cada sustancia, una mezcla, conserva su identidad química y propiedad. Entonces, a diferencia de una sustancia pura que tiene una composición fija, la composición de una mezcla puede variar. Entonces, la mezcla será aquel sistema cuyo componente se encuentra en proporciones variables, que cada uno conserva su propiedad y a su vez en las mezclas los componentes se pueden separar aplicando métodos físicos. Las mezclas a su vez se dividen en mezclas homogéneas, son aquellas que tienen la misma composición y propiedad en todas sus partes, podemos decir que sus componentes son indistinguibles. Pensemos en una taza de té. Si yo tengo una taza de té con azúcar y el azúcar está perfectamente disuelta, estamos hablando de una solución. Si tomamos muestras de esa solución en distintos puntos, las propiedades son uniformes, son iguales en todas sus partes. Y por otro lado tenemos las mezclas heterogéneas, que son aquellas que no tienen la misma composición ni propiedades uniformes en todas sus partes. Por lo tanto, podemos distinguir sus componentes fácilmente. En este caso, tenemos el ejemplo del agua de mar, ¿sí? Tenemos agua y sal. Otro caso de mezclas heterogéneas, haciendo la analogía con la taza de té, podemos pensar en la misma taza de té, pero con mucho azúcar, al punto tal que la solución está sobresaturada y tenemos azúcar en el fondo. En este caso, se disolvió azúcar a un punto en el que la solución no pudo disolver más y queda azúcar en el fondo de la taza. Si analizamos la composición, vemos que las propiedades no son uniformes porque en un lado tenemos una solución azucarada y en el otro lado tenemos azúcar en el fondo. Sus componentes se pueden distinguir fácilmente. Entonces hablamos de mezclas heterogéneas.